Mito 4. No hay alimentos buenos ni malos. Ya hemos visto que, desde el punto de vista de las kilocalorías y de los nutrientes, los alimentos pueden parecerse e incluso podríamos llegar a confundirlos. Y precisamente mediante el consumo de estos alimentos, las personas desarrollamos diferentes patologías que se relacionan con el abuso o la ausencia de diferentes nutrientes. Las enfermedades carenciales se producen por la falta de algún componente, por ejemplo, el escorbuto aparece si tenemos un déficit de vitamina C, o la pelagra si no tomamos suficiente vitamina B3. En el otro extremo, tenemos enfermedades que pueden estar provocadas por el exceso de diferentes compuestos o alimentos. Un abuso en el consumo de sal se relaciona con el cáncer de estómago. La carne roja procesada es un factor de riesgo del cáncer colorectal, mientras que el alcohol predispone a diversos tipos de cáncer. También sabemos que ciertas condiciones pueden aumentar el riesgo de enfermar. Un exceso de grasa corporal puede conducir hacia un síndrome metabólico, al igual que una elevada glucemia podría desencadenar una diabetes mellitus. A día de hoy tenemos suficientes evidencias para establecer una relación directa entre ciertos alimentos o nutrientes y algunas de estas enfermedades y factores de riesgo. La bollería, los refrescos azucarados y los dulces en general se relacionan fuertemente con el sobrepeso y la obesidad. En el extremo contrario, tenemos numerosos datos que justifican una dieta abundante en frutas, verduras y hortalizas para prevenir diferentes patologías. Su consumo proporciona un efecto protector ante la diabetes, el sobrepeso y la hipertensión, entre otros factores. No es descabellado por tanto reconocer que un tomate es mucho más saludable que una ensaimada. ¿Hay algún motivo entonces para defender la visión de que no hay alimentos buenos ni malos? Sin duda la hay, pero está más cerca de intereses comerciales que de proteger nuestra salud. ¿Qué significa que un alimento sea bueno o malo? Cuando tratamos la salud desde un punto de vista científico, es conveniente salirnos del prisma de los juicios de valor. Los conceptos bueno o malo. Habría que matizarlos con una pregunta: ¿para qué? En función de para qué estemos valorando un alimento, lo podríamos considerar útil para un fin, conveniente para una situación, agradable o hedónico para un momento concreto, práctico en un contexto específico. Una ensalada puede ser muy útil si estamos preocupados por nuestra salud, pero quizá no es conveniente si vamos a ir de ruta por la montaña varios días. Por otro lado, un refresco, además de ser agradable, puede ser práctico a la hora de reponer energía tras una prueba física muy exigente, pero no resultar adecuado para personas sedentarias. Si nos mantenemos en esta aparente neutralidad y no nos mojamos, podríamos considerar que todos los alimentos pueden llegar a tener una utilidad o un fin concreto dependiendo del momento. Sin embargo, no debemos engañarnos con excepciones y casos aislados. Lo cierto es que cuando hablamos de alimentación lo debemos hacer con unas premisas. Nos dirigimos a una sociedad en la que abunda el sobrepeso y la obesidad, en la que hay un consumo excesivo de alimentos superfluos, como dulces y bollería, en la que se consume menos cantidad de fruta y verdura de las recomendadas, y todo este patrón dietético es el que mantiene unas tasas alarmantes de enfermedades no transmisibles. ¿Nos mojamos entonces? En este escenario, es irresponsable mantener una neutralidad. No podemos situarnos en la mediatriz y decir que un refresco podría llegar a ser útil, o que unas galletas se pueden tomar con moderación si las personas ya se están atiborrando de esos alimentos. Se trataría de una comunicación poco ética desde un punto de vista sanitario. Se debe actuar con contundencia si la situación lo requiere. Comunicar sin pelos en la lengua es necesario bajo esta situación. Si juzgamos los alimentos desde el punto de vista de la salud, podemos decir claramente que sí que hay alimentos buenos y malos, es decir, sanos e insanos. El nutricionismo como herramienta para clasificar los alimentos como buenos o malos. En los anteriores capítulos hemos visto cómo no podemos asumir que un alimento sea más saludable que otro ni por su cantidad de kilocalorías ni simplemente por sus macronutrientes. Es el conjunto y nuestra respuesta fisiológica ante ese alimento lo que determina que sea saludable o no. Concretamente, hay una corriente denominada nutricionismo, bautizada así por Georgis Krinis, que se empeña en evaluar los alimentos conforme a la presencia y ausencia de ciertos nutrientes. Esta es la causa por la que muchas personas asumen que algo es saludable cuando ven las siguientes declaraciones: con vitaminas y minerales, con 7 cereales, con omega 3, fuente de hierro, alto contenido en fósforo. O por el contrario, cuando ven reclamos basados en la ausencia de otros compuestos, sin colorantes ni conservantes, sin colesterol, sin grasas saturadas,
sin azúcares añadidos, sin kilocalorías, sin grasa. Esta visión parte también de un enfoque erróneo, que es el de cuanto más mejor o cuanto menos mejor. Estos polos opuestos no son compatibles con la consideración global de un alimento saludable, de ahí que sea importante evaluar cada alimento en su conjunto. La fruta no es solo saludable por la fibra, al igual que un bizcocho no es desaconsejable únicamente por el azúcar. Destacar un sí o un con es una simple estrategia para hacer parecer los alimentos más buenos o malos de lo que realmente son. Por eso no tiene sentido hacer críticas ni defensas basándonos en un único aspecto. Es tan estúpido como criticar a un martillo porque no ilumina de noche o a una batidora porque no calienta la comida. Cuando observamos críticas de alimentos aislados, hay que considerar que muchas veces no se tiene en cuenta su cantidad de consumo, por lo que alimentos que se toman en poca cantidad pueden sobrevalorarse, mientras que otros que se consumen en mayor medida, pero no son tan llamativos a priori, pueden convertirse en nuestras verdaderas fuentes de nutrientes. El perejil puede ser muy rico en vitamina C, pero si apenas tomamos unos gramos al año va a tener menos repercusión en nuestra dieta que un gajo de naranja. Del mismo modo, un cacao en polvo puede anunciarse muy rico en minerales y vitaminas, una simple excusa para ocultar la parte más importante de su composición, un 75% de azúcar. En este mundo tan paradójico nos podemos encontrar que está autorizado un bollo con chocolate que se anuncia como un producto que contribuye al normal crecimiento de nuestros hijos, mientras que, por el contrario, no veremos unas nueces a granel ni un manojo de espárragos etiquetados con una declaración de salud. ¿Quién y por qué dice que no hay alimentos malos ni buenos? Más que una frase, es un canto de sirena. No existen alimentos buenos ni malos, sino formas de alimentarse o dietas adecuadas o inadecuadas. Además, la dieta será adecuada o no dependiendo de la persona a la que esté dirigida. ¿Una sentencia aparentemente cierta y llena de sentido común? Más bien una verdad a medias usada por diferentes empresas de la industria alimentaria y por sociedades científicas en sus mensajes a la población. La trampa que encierra es que se usa normalmente en relación a alimentos de consumo muy ocasional, productos que deberían estar limitados en una dieta saludable a un nivel anecdótico. Cabe destacar que la mayoría de los anuncios que se hacen de comida son de productos superfluos y de poco interés nutricional. Podemos entender, por tanto, que esta frase se utiliza como una excusa para restar importancia al consumo del producto poco interesante que nos están vendiendo, intentando disimularlo o enmascararlo dentro de un patrón general. Una muestra de este mensaje sesgado y que se ha logrado introducir en nuestra población es que las empresas que desarrollan el Plan de Fomento de Hábitos de Vida Saludables en la población española, Plan Avisa, pertenecen en su mayoría a una industria alimentaria que produce productos de bajo interés nutricional. Esa frase que encontramos debajo de los anuncios publicitarios de marcas y alimentos no tan sanos curiosamente siempre nos recuerda que debemos llevar unos hábitos de vida saludables. Es muy frecuente que esta idea vaya acompañada de otras como hay que comer de todo o el consumo de estos alimentos debe ir acompañado de una dieta equilibrada y actividad física. Consejos encaminados a minimizar el impacto de un posible abuso de estos productos, pero sobre todo orientados a diluir la verdadera responsabilidad a efectos de los mismos. Para estar sanos nos recomiendan hacer ejercicio, llevar una dieta saludable y tomar su producto. Inconscientemente, atribuimos al producto los beneficios de salud, sin pararse a pensar que hacer ejercicio, llevar una dieta saludable y jugar a las cartas con tus amigos podría tener el mismo efecto. El mensaje que finalmente acaba impregnando la mente de la población no es el que debería. Nadie acaba encajando un eslogan contrario: estos alimentos no son saludables, debería evitar su consumo y, en caso de hacerlo, únicamente de manera excepcional. En su lugar, se nos fija otro mensaje muy distinto, más parecido a disfruta de estos productos porque no hay alimentos buenos ni malos, y hay que comer de todo. Relativizar las cantidades. El consumo es responsable. Es muy común encontrar posturas y opiniones relativas a alimentos que los demonicen o los pongan por las nubes. Por norma general, estos análisis se hacen de manera individual y, por tanto, aislada, así que es importante relativizar la información para no caer en creencias erróneas. Es especialmente común escuchar a gran parte del personal sanitario abogar por un consumo moderado, en el que lo que importa principalmente son las cantidades que se toman. Este enfoque asume que puede haber consumos responsables o consumos dentro de un margen saludable. Una realidad que es cierta, pero el problema es mantenernos en ese nivel de consumo aceptable. Cuando hablamos de cantidades asumibles de productos ultraprocesados infravaloramos su presencia constante, olvidamos que nos rodean de manera continua. Además, sobrevaloramos la capacidad de las personas de controlarse y de tener un comportamiento responsable,
de mantenerse en unos márgenes considerados como seguros, pero en realidad, y como hemos visto anteriormente, lograr esto en un ambiente obesogénico es una odisea. Sabemos a día de hoy que el mensaje del consumo moderado ha servido para perpetuar la idea de que todos los alimentos pueden estar en nuestra dieta. El caso es que, preguntemos a quien preguntemos, todo el mundo bebe ocasionalmente, y respecto al consumo de dulces, todo el mundo los toma de vez en cuando, sin abusar. La gente asume que su consumo, independientemente de cuál sea, está dentro de esa ambigüedad que representa la moderación. ¿Beberé mucho? ¿Comeré muchas galletas? Probablemente no. No seré una excepción. Y es que nadie quiere asumir que tiene un comportamiento irresponsable dentro de su entorno. Claro ejemplo de que erramos al estimar nuestras ingestas. El mensaje de que lo que importa son las cantidades que se toman es un enfoque que tiende a dar más importancia a las raciones que tomamos que al alimento en sí mismo. Indirectamente, da pie a que la población interprete esta idea de manera inadecuada y acabe recordando que se puede tomar una pequeña cantidad de diferentes alimentos superfluos porque hay que comer de todo. Al final, termina el día y te vas a la cama pensando que lo has hecho de 10. Al fin y al cabo, has comido de todo un poco y con moderación, algo de dulce. Unas galletas, un bocadillo de embutido, una cerveza, un vasito de vino, un poco de bollería, un postre lácteo. Tal y como nos han enseñado.